Bien, damos gracias al Creador por esta nueva oportunidad de conexión que nos permite tener para estudiar eh, la porción principalmente de esta semana y los secretos que nos trae esta porción. Eh, Lleva por título Emor en hebreo, que se traduce como diles o también algunos lo traducen como habla. ¿Ya? Y principalmente cuando el Creador va a dar ciertas instrucciones a los sacerdotes, hijos de Aarón, en cuanto a temas relacionados con la impureza, de no tocar cuerpos de cadáveres. La porción está ubicada en el libro de Levítico, en hebreo llamado Vaikra, Levítico capítulo 21, del versículo 1 hasta el capítulo 24, verso 23. De hecho, me llama la atención, este libro es conocido también como Sefer Kohanim, eh, o Torat Kohanim. El libro de Vaikra es el libro de los sacerdotes, ¿sí? También es llamado como la Torá para Kohanim. Eh, Bien, a modo de resumen, en esta porción, en el aspecto literal de la Torá, eh, nos relata que a causa de la posición privilegiada que tenían los sacerdotes, debían ser un modelo de pureza y también de elevación espiritual para el pueblo, ya para el resto de israelitas. Y ellos tenían prohibido asistir a funerales, salvo lo de sus familiares más cercanos, pues el contacto con la muerte lo contaminaba y le impedía cumplir con sus sagrados deberes. Además, no podían casarse con una mujer que no fuera casta, o sea, que no fuera virgen, ni con una mujer divorciada. Por supuesto que esto no le era prohibido a los demás del pueblo. Esto eran leyes exclusivas para los sacerdotes, Torat Aquanim. Y reglas aún más rígidas se le aplicaban al supremo sacerdote, al gran sacerdote, al Cohen Gadol, que no debía asistir a funerales, incluso al de su pariente más cercano, y solo podía casarse con una mujer virgen. Ya cualquier defecto físico descalificaba al sacerdote para oficiar en el santuario, aunque conservaba el derecho a su parte de las ofrendas. También estas debían ser libres de mácula, solo podían ofrecerse un animal de 8 días de vida, una hembra y su cría no podían ser sacrificadas tampoco el mismo día, y durante el año cierta cantidad de días eran proclamados como de asambleas sagradas. Ya, aquí ya pasamos a otros temas que menciona también esta porción, en las cuales se reunía todo el pueblo para rendir culto en el santuario. Estos días sagrados, en los cuales estaba prohibido trabajar, eran proclamados en el siguiente orden. Primero se nos habla del Shabbat, el séptimo día de la semana, el primero y el último día de Pascua, de Pesaj, ya. Esta festividad debía ser conservada desde el 15 hasta el 21 del primer mes del calendario hebreo, llamado Nisan. Y una vez que los israelitas hubieran tomado posesión de la tierra de Canaán, debían presentar una gavilla de los primeros frutos de la cosecha de cebada al 16 de dicho mes. Esta ofrenda debía agitarse en el altar como expresión de gratitud al Creador y era llamada Homer, ¿ya? Ofrenda de Homer. Número 3, la fiesta de Shavuot, conocida como la fiesta de las semanas o Pentecostés, debía ser observada el 16 del mes de Sivan, el 50º día desde el comienzo del Homer. Se contaban 7 semanas desde el segundo día de Pesaj y luego se llevaban al altar una ofrenda de comida consistente de 2 hogazas hechas de la nueva cosecha de trigo.
Ya se recordó a los israelitas su deber de dejar para los pobres también las espigas caídas de la cosecha. Número 4, aparece la fiesta de Rosh Hashanah, fiesta del Año Nuevo. Tiene lugar el primer día del año, en el mes de Tishrei, que es la luna nueva eh, ¿cómo se llama? De Libra. Este día es especial y también se debe sonar el shofar. También está la fiesta de Yom Kippur, que es como día de la expiación, donde se celebra el séptimo día de este séptimo, se celebra el 10º día de este séptimo mes. Es una fecha en la cual el pueblo debe ayunar y también rezar para la expiación de sus pecados. La siguiente fiesta es Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, debía ser observada entre el 15 y el 25 de Tishrei con gran regocijo, y el pueblo debía llevar 4 especies, eso ya lo hemos mencionado en algunas festividades, como símbolo de acciones de gracias, y también vivir en cabaña durante ese periodo para recordar su deambular por el desierto. Ok, después de esto se le recordó al pueblo su deber de proveer aceite de oliva puro para las lámparas del templo, que los sacerdotes debían mantener encendidas continuamente. El pan de la proposición que había ahí en el santuario debía ser hecho con 12 medidas de harina fina dispuestas en 2 filas. Y por último, un converso que había blasfemado contra Dios fue ejecutado por orden del tribunal. Ya, eso es el resumen de lo que engloba en totalidad la porción de esta semana en el texto literal de la Torá. Pues sabemos que eh, esta es la parte literal, esta es la parte llana. Pero sabemos de que cada asunto en la Torá oculta un misterio, ocultan secretos grandes. Eh, ¿Cuántas leyes espirituales tenemos esta semana? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 leyes espirituales, 63 misbot, preceptos de la Torá. Tenemos estas semanas bastantes. No había leído tantos preceptos en una porción como esta, por lo menos hasta aquí. Eh, Vamos a dar lugar, de hecho, a la primera ley espiritual, que está en el primer versículo de la Torá. Y le voy a dar lectura. Bien, esta vendría siendo la número 263 de toda la Torá. ¿Ya? Esta vendría siendo la número 263 de toda la Torá y la primera de esta porción, que dice, que nos habla de la prohibición para un sacerdote normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. Repito, prohibición para un sacerdote, para un Cohen normal, de volverse impuro por difuntos. Como eso que una persona se puede volver impura por difuntos. Ya luego vamos a comentar. Excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Torá. La Torá en el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, dice: el Eterno dijo a Moshe:
di a los Coanim, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Y aquí está el precepto, aquí está la ley espiritual. Cabe aclarar los conceptos que hemos hablado. Dijimos que el sacerdote es aquella persona que toma conciencia acerca de las leyes de pureza e impureza y también se adhiere a este alto nivel de exigencia espiritual para ponerlo en práctica en su vida. Hay en el universo muchas energías y existen energías sagradas, energías puras y energías impuras. Ya la persona que ha llegado a la conciencia de Cohen, a la conciencia de sacerdote, sabe cómo funcionan estas realidades, sabe cómo funciona este mundo energético de la pureza y de la impureza. Y no solamente lo sabe, sino que también lo aplica a su vida. ¿Ya? Entonces, dentro del marco físico, por supuesto que en el templo habían sacerdotes que tenían este nivel de conciencia y que ellos oficiaban y su estatus de santidad era superior a la de cualquier israelita, ya a la de cualquiera persona del pueblo. Y lo mismo pasa en nuestra realidad hoy en día que no hay templo. Yo recibí de mi rab, de mi maestro, Janiel, que en la actualidad los Kohanim, los sacerdotes, son los actuales cabalistas. Entonces, todas aquellas personas que han alcanzado ese nivel o si alguien está en proceso de alcanzar ese estatus espiritual, es necesario que al momento que aprenda, aplique. El momento que aprenda, aplique. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te vas enterando y si tú no vas aplicando, porque fíjate que la acción genera una emoción. La acción de un ser humano, sea cual sea, genera una emoción, genera una actitud. Es parte luego del carácter de la persona cuando se vuelve intrínsecamente parte de esa persona. Entonces, cuando nosotros aplicamos las leyes espirituales, esa acción me genera una emoción y esa emoción se vuelve parte de mi personalidad, se vuelve parte de mi comportamiento, parte de mi carácter. Entonces, y esto para todo. Lo bueno, lo bueno de todo esto, más que una hermosa clase, más que una clase erudita, es importante que podamos tener conciencia. Es importante que podamos aplicar para ver las grandes diferencias. ¿Sí? Si vamos a hablarle de Torah a alguien, hablemosle con experiencia. ¿Sabes qué? Yo te quiero compartir esto de la Torah, te quiero compartir esto de las leyes espirituales, esto de los secretos del cielo, y esto como a mí me han dado resultado, y esto como yo he vivido la Torah. Bien, entonces, dice la Torah, en este caso la traducción venía de Rashi, el Eterno dijo a Moshe, di a los Kohanim, di a los sacerdotes, hijo de Aarón, y diles, ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Voy a comentar un poco lo que dice Rashi. Rashi, en la frase, ninguno de ustedes hará impuro entre su gente, dice, esta frase implica que no se deberá contaminar mientras que el cadáver todavía está entre su gente. Y ojo aquí, porque debemos de saber diferenciar entre Cohen y Cohen Gadol. Debemos saber diferenciar entre sacerdote y sumo sacerdote. Ya, porque son leyes, porque el sumo sacerdote tenía incluso exigencias de santidad más altas que el sacerdote. El sacerdote más alta que los levitas. Y los levitas más alta que los demás del pueblo de Israel. Entonces,
Si no llegamos a un estatus de levita, levita es una persona que refina sus modales. Levita es una persona que trabaja sus midot, sus cualidades, principalmente las cualidades inteligentes del cuerpo físico. Una persona disciplinada, una persona que lleva al cuerpo a la santidad, lleva al cuerpo a la pureza, es considerado un levita. Estoy hablando de los códigos cabalísticos, los códigos espirituales. Cuanto más el sacerdote, que ya es una exigencia superior, y un Cohen Gadol, un gran sacerdote, ya estamos hablando de una persona muy, muy, muy elevada. Entonces, ya cuando tú te haces consciente de estas leyes espirituales, tú ya despertaste a esta conciencia espiritual, tú ya eres Israel. Pero en el momento que tú ya comienzas a relacionarte, ya tu nivel de conciencia ya pasa de ser una persona conocedora de las leyes, una persona consciente de las leyes, sino que también te vuelves una persona que las aplica en tu vida. Entonces, dice Rashi, en la frase de la Torá, ninguno de ustedes será impuro entre su gente, esta frase implica que no se deberá contaminar, o sea, el sacerdote, mientras que el cadáver todavía está entre su gente, lo cual excluye a un Met Misbah. ¿Qué es lo que es Met Misbah? Nos dice Torat Akoanim 21.4 que Met Misbah es el nombre que se le da a un fallecido que no tiene nadie que se ocupe de su funeral. ¿Ya? A un Cohen no solo le está permitido volverse impuro para enterrarlo, o sea, sí se puede impurificar por esta persona, sino que está obligado a hacerlo. Y esto se aprende de la frase aparentemente superflua que uno puede decir, no, que la Torá está relatando, pero aquí hay una frase que dice entre su gente. Parece superflua la frase, pero la frase entre su gente implica que el sacerdote no debe contaminarse por un fallecido que tenga gente que podría ocuparse de él. O sea, los Kohanim, los sacerdotes, cuando veían que había una persona que no tenía de quién ocuparse, pues le estaba permitido y era obligación de que él se impurifique por esa persona, por el honor, por la dignidad de esa persona, impurificarse y poder darle enterramiento digno al cadáver de esa persona que murió. ¿Ya? Y de ahí, si no la tiene, o sea, si esa persona no tiene familiares, si esa persona no tiene gente que le dé entierro, de ahí también que el sacerdote está obligado a hacerlo. Hay un comentario de la Torá Emet que dice en la frase que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo. Dice la Torá Emet, en hebreo pueblo se llama Amav. Pueblo es Amav, voz relacionada con Imum. ¿Y qué es lo que es Imum? Es oscurecimiento, opacidad. De modo que la frase podría leerse así: que no se impurifique por opacidad, pues servir a Hashem de forma autómata, sin fervor ni devoción, es la causa de todo tipo de impureza. Y mira al nivel, al nivel que lo llevan los sabios. O sea, antes de impurificarse, antes de que una persona se impurifique o quede en este estado ritual impuro, dice la Torá que una persona que no tiene fervor en su corazón, una persona que no tiene devoción en su alma, es la causa, dice, de todo tipo de impureza. Y aquí me estaciono un ratito para hablar de cuán importancia es servir a Hashem, cuán importante es tener fervor, cuán importante
es tener devoción. Cuando llega la hora de poner en práctica un precepto de la Torá, cuando llega la hora de poner en práctica la fe, la emuná, entonces tenemos que en ese momento echar a andar nuestra devoción. Tenemos que en ese momento echar a andar el fervor interior, porque si nos empezamos a alejar, si perdemos el fervor, si perdemos la llama del alma, si perdemos la devoción, vamos a irnos acercándonos a un estado de impureza. O sea, la impureza comienza primero por el interior. ¿A dónde vamos nosotros a dar? La Torá te está advirtiendo que no permitas que tu fuego interior se opaque, sino por el contrario, constantemente tu fuego debe ser alimentado y avivado. ¿Sí? Un cuerpo, un cuerpo sin un alma, dice la Kabbalah, es impuro. Un cuerpo sin un alma es impuro. Aquí vamos a ir entendiendo por qué razón no sé, un sacerdote no podía tocar un cuerpo muerto. Ya, porque nuestros ojos físicos están acostumbrados a ver el cuerpo, la parte exterior, pero no hay una percepción más aguda, no hay una percepción más fina en el mundo espiritual de lo que ocurre con un alma que abandona un cuerpo. Ya, porque la muerte es el desapego de un alma de su cuerpo físico. Entonces, cuando el alma se desapega y abandona el cuerpo que poseía mientras estaba aquí, pues lo que pasa con ese cuerpo que se impurifica. Entonces, la impureza viene por la separación o el abandono de un alma que residía en un cuerpo físico. Pero ¿será solamente eso? La Kabbalah dice que un cuerpo sin un alma es impuro, por eso está prohibido tocar un cuerpo muerto. ¿Pero por qué? En el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo y fíjate lo que dice la Kabbalah, eso genera un dolor para el alma. O sea, cuando el alma se, cuando el alma se separa del cuerpo, el alma genera un dolor dentro de sí. Entonces, cuando una persona muere, hay que enterrarla el mismo día. No hay que dejarla que pase por la noche, porque si no, ese cuerpo, al llegarle la noche, se ve impurificado por fuerzas negativas durante la noche, que es cuando ahí actúan las fuerzas del otro lado. Entonces, cuando una persona muere, Dios no puede disponer de esa alma hasta que el cuerpo no es sepultado. Y es posible que el Creador quiera reencarnarla inmediatamente en otro cuerpo de una persona recién nacida o de alguien ya mayor. Pero ese proceso no va a tener lugar hasta que el cuerpo no es sepultado. Y de ahí vamos a ver a través de la Torá que es un precepto, es un precepto de la Torá enterrar al difunto el mismo día. No es una opción, es un precepto. Entonces, está prohibido tocar un cuerpo sin un alma. Es muy impuro y es muy difícil quitarse esa impureza. Por otro lado, están los sadikim, los justos, las almas que se han elevado y han llegado a estatus de santidad y de espiritualidad muy, muy alto, que son llamados sadikim. Cuando estas personas mueren, dice la Kabbalah que su cuerpo no se impurifica. Y la parte más baja del alma, que llamamos el nefesh, la parte más baja del alma, se queda apegado al cuerpo aquí en la tierra para ayudar a los vivos. Es por eso que los cabalistas enseñan que cuando van a Israel,
y van a la tumba de los patriarcas o de los grandes sadiquim, los grandes justos que ahí fueron enterrados, dice que sus neshamot, o sea, sus almas, dice que flotan por encima, dice, de la tumba. Y esas personas no se impurifican. Lo mismo pasó con Yosef Hasadik, José, al que vendieron su hermano y luego lo enterraron. Y creo que luego en Egipto lo metieron al río Nilo. Y el cuerpo de José luego fue trasladado en el éxodo de Egipto. Pero nadie se impurificó por el cuerpo de José. Entonces, eh, el sadik cuando muere, su cuerpo no se impurifica. ¿Ok? Ahora, nunca se impurifica el cuerpo de este personaje porque viene a ayudar también, se queda, se olvide que el alma tiene 5 fracciones, por decirlo así, 5 niveles. La más baja es el nefesh, la parte que está más al cuerpo. Luego está el ruach, que es el alma que reside un poco más arriba, el mundo emocional. Luego está la neshama, que es la parte intelectual. Luego está el hayá, que es como el aura, el alma que está un poquito más arriba del cuerpo. Y ya tenemos la yejidá, que es la alma en fusión con la divinidad, los 5 niveles. Entonces, hay personas, por si no lo sabía, hay personas que duermen en los cementerios. Hay personas que duermen en los cementerios para captar la energía negativa de los muertos. Porque no hay nada más impuro que un cuerpo sin un alma. Entonces, el alma es lo que le da la pureza al cuerpo. Cuando le quitas el alma, no se le puede tocar. Y estas personas utilizan esa energía negativa para hacer magia negra en contra de otras personas. Eso es lo que se llama aberraciones, idolatría, y es el tipo de conciencia, tipo de hombre por lo que Dios se arrepiente de haber creado. Bien. Vamos a leer un extracto del Zohar. El Zohar tiene algo bien interesante. El Zohar en la Parashat de Emor, folio 88a, lo voy a leer desde lo que dice un poquito más arriba, de lo que está relacionado con el texto de la impureza de los sacerdotes. Dice Zohar Akadosh, el sagrado Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, folio 88a, dice: habla con los sacerdotes, los hijos de Aharón, y diles que nadie se contamine con persona muerta entre su pueblo. El texto base de esta porción, Levítico 21:1. Dice el Zohar: Rabbi Yehuda abrió el versículo de Génesis 1:4. ¿Cuán grande es tu bondad? Y dice Rabbi Yehuda: ¿cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? ¿Cuán grande y elevada es esa luz denominada bien? Según está escrito en Génesis 1:4, y vio Elohim que la luz era buena. Vio Elohim que la luz era buena. Porque sabemos que el santo bendito sea hizo una luz cuando creó el mundo y la reservó para los justos, para el mundo venidero. Este es el sentido de la frase que está en el Salmo 31:20, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Cuán grande es tu bondad? Dice Rabbi Yehuda: la bondad designa a la luz de arriba llamada buena. Hay una luz que se creó en el verso 4 de Génesis, del capítulo 1, que es llamado buena, como está escrito, y vio Elohim que la luz era buena. Y sabemos de que esta luz no es la luz que
que irradia nuestro sol, porque las luminarias fueron creadas más adelante, las luminarias de los cielos. Por lo tanto, aquí está hablando de una luz especial. Entonces, y esta es la luz guardada, que en hebreo es llamada Or Aganus. Or Aganus, que se suele traducir como la luz primordial o la luz misteriosa, pero que en realidad es la luz guardada. Obviamente, esa luz guardada es la luz que estamos recibiendo nosotros de los misterios y los secretos del cielo en nuestra generación. Y el santo bendito sea, vio a los malvados que vivirían en el mundo y la ocultó y la reservó para los justos. Según está escrito, y privó a los impíos de su luz, como dice Job 38:15, y la hará brillar sobre los justos en el mundo venidero, según está escrito en Malaquías 3:20. Sin embargo, para vosotros, los que honráis mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo curación en sus alas. Y aquí continúa el Zohar diciendo, nos encontramos ahora con una sorprendente descripción de la vida después de la muerte. Ven y ve. En el momento en que un hombre está en su lecho de muerte y a punto de partir al otro mundo, se le presentan tres mensajeros del cielo. Uno para sus méritos, otro para sus transgresiones y un juez intermediario, y le muestran lo que los demás hombres no pueden ver en este mundo, la luz reservada, Or Aganus. Es un día de rigor en lo alto, porque el rey reclama a este hombre la devolución de su depósito. El alma que el santo bendito sea depositó en el hombre. Dichoso el hombre que puede restituir el depósito exactamente como le fue dado. Porque si éste ha sido contaminado con la impureza del cuerpo, ¿qué le dirá al amo del depósito? O sea, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le podríamos decir al amo de aquel que te dio el cuerpo físico? Cuando tú dices, ¿no?, que el cuerpo da lo mismo. El cuerpo no sirve, el cuerpo no es tan importante. Como creyó Nadab y Abiú creyeron que el cuerpo no era importante, nos vamos extasiando con la Shejinah, con la divina presencia, y el cuerpo prácticamente no sirve para nada, pero el cuerpo es un depósito, es el depósito de tu alma. ¿Y qué pasa si Dios le dice a tu alma el día de que tú te mueres? Dios le dice a tu alma, dame cuentas por el depósito que te di, dame cuentas por el cuerpo que te di. ¿Tú te vas a presentar de una manera impura? ¿Por qué? Porque a ti no te regían las leyes espirituales, las leyes de santidad, las leyes de pureza e impureza. Tú le vas a decir al santo bendito sea, no, yo no tenía nada que ver con eso, yo me preocupé solamente de mi alma y no de mi cuerpo, ¿no? Aquí el Zohar dice que se nos pedirá, se nos rendirá, se nos va a pedir cuenta de cómo fuimos con el cuerpo. Dice el Zohar. El rey reclama a este hombre la devolución de su depósito. Ya, está prestado. El cuerpo se te fue prestado. El alma que el santo bendito sea depositó en el hombre. Dichoso el hombre que puede restituir el depósito exactamente como le fue dado. Porque si éste ha sido contaminado con la impureza del cuerpo, ¿qué lidera el amo del depósito? Y ahora te voy a decirte algo. El cuerpo y el alma son ejat. El cuerpo y el alma son una unidad. Tú no puedes separarte del cuerpo ni tratar del cuerpo separarlo del alma.
porque es una sola unidad. Si tú alimentas mal a tu cuerpo, tú estás alimentando mal a tu alma. Y si tú alimentas, y si tú no alimentas a tu cuerpo, o sea, tu alma también vas a enfermar a tu cuerpo. El alma y el cuerpo son una sola. Cuando la persona se impurifica por un cadáver, por un cuerpo de un muerto, donde el alma le abandonó, aquí vamos a ver ahora, de hecho, en el Zohar lo que ocurre, pero esa persona se impurifica no solamente de cuerpo, porque una vez que tu cuerpo físico, por la antena de tu piel, se tuvo contacto con esta energía impura, automáticamente tu alma se va a volver impura. No solamente tu cuerpo, tu alma va a decaer, tu alma va a desfallecer, tu alma va a perder energía, y es lo mismo que tú estuvieras comiendo un animal impuro. Cómete un cerdo, cómete un caballo, cómete un conejo, cómete una araña, cómete un murciélago. Y verás la reacción que va a tener tu alma. Si es que realmente tu alma está despierta, porque si tu alma no ha despertado, si tu alma no tiene vida, tú no te vas a dar ni cuenta. Como muchas personas dicen, no, yo puedo comer lo que sea y a mí no me pasa nada. Claramente que esa persona no percibe nada porque su alma no está viva. ¿Cómo un muerto va a percibir vida? No, pero una persona que tiene su alma viva, sí va a percibir la decadencia energética, la decadencia espiritual. Entonces, tenemos que entender que alma y cuerpo son ejad, son una sola. Tenemos, tenemos que, tenemos que amistar a los dos. Tenemos que poner en amistad al cuerpo con el alma, que el cuerpo ayude al alma a su trabajo. Y el cuerpo, pero ¿cómo vamos a llevar al cuerpo? Con una buena salud, buena alimentación, con ejercicios, con disciplina, con deporte, haciéndolo dormir, etcétera. El cuerpo, estando en un buen estado, le permite al alma hacer su trabajo en este mundo. Le permite al alma hacer su corrección en este mundo. No tener contacto con cadáver, no tener contacto con energías impuras. No sé si me entienden la idea. Somos una hat. Amén. Baruch Hashem. Entonces, continuamos leyendo el Zohar. Mirando hacia arriba, ve al ángel de la muerte de pie delante de él. Aquí estamos hablando de los tres. ¿Se acuerda que aparecen tres mensajeros del cielo cuando la persona muere? Ya. Entonces, siguiendo ese enfoque, dice, mirando hacia arriba, ve al ángel de la muerte de pie. Está hablando del alma que está abandonando este mundo. Mirando hacia arriba, ve al ángel de la muerte de pie delante de él con una espada tendida que lo desarticula. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace con la espada tendida? Dice, lo desarticula. O sea, lo arranca del cuerpo. ¿Sí? Lo arranca del cuerpo. El poder del ángel de la muerte y de su espada proceden de las transgresiones del hombre. O sea, tus mismos pecados, o sea, tus mismas transgresiones, los cortocircuitos espirituales, son los que llevan al corte del alma. ¿Ya? A eso la Kabbalah le llama ángel de la muerte. ¿Sí? ¿En dónde reside el ángel de la muerte? El ángel de la muerte quiere atacar las emociones de la persona. Entonces, esas emociones son los recuerdos que están en el alma de la persona, esos recuerdos que están en el alma de la persona, de todos los cortocircuitos, de todas las transgresiones espirituales que esa alma cometió, y
Y el alma, debido a esos cortocircuitos, se desprende del cuerpo. O sea, es tanto el impacto, el Zohar le dice, el ángel de la muerte viene con su espada desenvainada y dice que lo desarraiga. O sea, corta el alma del cuerpo y esa persona sale. Pero, ¿qué es lo que atrae al ángel de la muerte? El recuerdo de esos cortocircuitos que el alma produjo estando en este mundo. Por eso está escrito, toda alma que pecare morirá. Pero está hablando de qué muerte, de esa desconexión. Es el momento donde el alma se desconecta del cuerpo físico. Y lo hace el ángel de la muerte. Continúa diciendo el Zohar. El poder del ángel de la muerte y de su espada proceden de las transgresiones del hombre. Los justos, los sadikim, no mueren por la espada, sino por el beso de Dios. ¿Qué es lo que significa el beso de Dios? ¿Será que Dios le da le da un beso? Es un código. Beso de Dios alude a la presencia divina, a la Shejinah, la presencia divina que reside allí, ¿sí? En los justos, es quien retira el alma del cuerpo, no el ángel de la muerte. Bien. No hay nada tan duro, dice el Zohar, para el alma como su separación del cuerpo. Imagínate, si dice que no hay nada, o sea, nómbrame el dolor, cualquier dolor que pueda haber en este mundo, nada se compara a cuando el alma tiene que salir del cuerpo, cuando el alma se desconecta, porque aquí no estamos hablando de un desdoblamiento, ni estamos hablando de una elevación profética, estamos hablando de una desconexión desde la raíz, cuando el ángel de la muerte arranca el alma del cuerpo. Dice que ese dolor no se compara con nada. No hay nada tan duro para el alma como su separación del cuerpo. Por la espada. Antes de que un hombre muera, dice el Zohar, ve a la presencia divina hacia la cual el alma se dirige en gran anhelo. Pues, pues es el deseo de unirse a ella lo que lleva al alma a abandonar el cuerpo. Y una vez fuera del cuerpo, ¿qué otra alma se le adherirá? ¿Qué pasa si el alma sale, el cuerpo queda desocupado? ¿Qué otra alma se le adhiere? Y aquí entramos al folio 88b del Zohar. Hemos hablado en otra parte, dice el Zohar, de cuáles son las almas que se adhieren a la presencia divina, como está escrito en el Zohar 3, folio 46b. Continúa diciendo el Zohar, una vez que el alma está fuera del cuerpo y el cuerpo permanece sin aliento, está prohibido mantenerlo sin darle sepultura. Y aquí damos con el precepto que dijimos al principio de la conexión. Es un precepto de la Torá. Que cuando el cuerpo queda sin aliento, o sea, el alma ya se retiró, está prohibido mantenerlo sin darle sepultura inmediatamente. Según está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 23, no dejarás que pase la noche, dice en el árbol, mas sin falta enterrarás el cadáver el mismo día. O sea, es un precepto de la Torá enterrar al cadáver del difunto el mismo día que murió. Sabemos de que las costumbres de las culturas y de los países no lo hacen así porque no hay conciencia del mundo espiritual. Pero la Torá es el manual de vida y no solo el manual de vida, sino que es el manual también de qué se hace con los difuntos. ¿Sí? O sea, es el manual de las almas. Y si tú vas a Deuteronomio, ahí está el precepto. Más sin falta enterrarás el cadáver el mismo día. Incluso el árbol ha de ser enterrado con él. Porque un cuerpo muerto
que es dejado sin sepultura durante 24 horas, causa debilidad en los miembros del carro y, y obstaculiza la obra del santo bendito sea. Porque quizás el santo bendito sea, se está hablando del Creador, decretó sobre esa alma que emigrara a otro cuerpo ese mismo día. Imagínate, a lo mejor la persona ya se desconectó, el ángel, la espada lo sacó, lo desconectó del cuerpo físico, el Creador está dictaminando que esa alma inmediatamente ingrese a otro cuerpo, y si decretó que esa alma migrara a otro cuerpo y esa persona no ha sido enterrada, entonces tú estás imposibilitando a esa alma poder ingresar a otro cuerpo para continuar el proceso de reparación. Por eso dice el Zohar, la obra del Santo Bendito Sea, dice, se obstaculiza porque quizás el Santo Bendito Sea decretó que emigrara a otro cuerpo ese mismo día, lo que sería para él mejor, porque mientras el cuerpo no ha sido enterrado, el alma no puede ascender ante el Santo Bendito Sea ni ser transferida a otro cuerpo. Según el decreto que le están dando ahí mismo. Ya, porque hay almas que tal vez puedan durar, no sé, 1, 2 días, una semana, un mes, tal vez hasta un año, el alma tal vez va a necesitar pasar por un proceso de purificación, que llamamos en hebreo Geinom, proceso de purificación del alma, para luego o ser llamado al mundo de las almas o reencarnar nuevamente en este mundo. Pero a veces suele pasar que cuando la persona muere, Dios inmediatamente decreta de que esa alma en el instante sea pasada a otro cuerpo físico. Es ahí donde nosotros tenemos que tener este tipo de conciencia, que en el momento que una persona muera, claro, tú le estás dando lugar a los demás, tú le estás dando por amor o las familias para que vengan a los que están fuera, para que vengan los que están lejos, tú le tú estás complaciendo a la familia, a los que están vivos, tú estás complaciendo de que se le dé más tiempo para que el cuerpo sea enterrado, pero a ti se te está olvidando del alma, ¿sí? O sea, tú crees de que ese cuerpo ya no tiene más. Claro, se desconectó el alma de ese cuerpo. Pero ¿qué necesita recibir ese buen decreto? Es el alma. Y tú por los familiares, tú permites que el mundo viaje 1 o 2 días para que alcancen al velorio, al entierro, pero tú no sabes tú no sabes el sufrimiento que el alma está teniendo en ese momento. Entonces, cuando tú no tienes conciencia de alma, tú te preocupas de la conciencia del cuerpo de los dolientes. Pero ¿qué pasa con el alma? No hay conciencia. El alma no lo está pasando bien en ese momento. Necesita ese cuerpo ser enterrado, tener contacto con la materia. ¿Para qué? Para que el santo bendito sea pueda decretar sobre esa alma el proceso que tiene que realizar, como dice el rezo de la mañana, porque el Creador es el amo, es el Señor de todas las almas. Como es el amo y el Señor de todas las almas, entonces Él tiene que decretar lo que hacer con dicha alma. Continúa el Zohar. Porque un alma no va delante del santo bendito sea, ni recibe un segundo cuerpo mientras no está enterrado el primero. Del mismo modo que no es posible que un hombre cuya esposa, dice, ha muerto, tome una segunda mujer antes de ser sepultada la primera. Lo mismo ocurre con el cuerpo y el alma. Por eso la Torá dice, no dejarás que pase la noche en el árbol. Otra explicación por la que el cuerpo ha de ser sepultado el mismo día, dice el Zohar, es que cuando el alma parte del cuerpo, ella no puede elevarse en las regiones celestes hasta que se le da un cuerpo formado de luz. O sea, el alma necesita revestirse. El alma también necesita un cuerpo de luz. Entonces, sí puede entrar a las regiones celestes.
Así, Elías tuvo dos cuerpos, uno para aquí abajo, entre los hombres, y uno en el cual apareció entre los ángeles celestiales y sagrados. Esos ángeles celestiales y sagrados, pues lo que llamamos la carroza. Elías no fue enterrado, Elías no fue enterrado y utilizaba estos dos cuerpos. Y mientras el cuerpo permanece no sepultado, el alma sufre estrechez. Y un espíritu de impureza, dice, lo rodea. Mira lo que pasa con el cuerpo que todavía no se entierra. Un espíritu de impureza la rodea, se posa sobre ella y la mancilla. Por eso el cuerpo no ha de ser llevado durante la noche contaminado el cuerpo, porque por la noche el espíritu de impureza se propaga por toda la tierra en busca de un cuerpo sin alma para impurificarlo aún más. Por esta razón, los sacerdotes fueron advertidos de que nadie se contamine con una persona muerta entre su pueblo, pues son santos, y el espíritu de impureza no se debe posar sobre los sacerdotes para no impurificarlos. ¿Queda claro ahora por qué el precepto? Ahora revelamos el secreto. Dimos la aplicación del precepto según Rashi, según la Torá, literal, pero aquí el Zohar viene a revelar el alma de este precepto. Viene a revelar lo que ocurre en el mundo espiritual, en el momento que una persona se desconecta del mundo de la materia. Entonces, ¿por qué? Porque si ese cuerpo no era un sadik, es probable que el espíritu de impureza se le adhiere al cuerpo. Y cuando la persona toca ese cuerpo, ese espíritu de impureza, esa energía impura que está hospedada en el cuerpo, se le pasa a la persona, lo debilita, le roba bendiciones, posee a la persona, le quita el fuego, le quita las ganas, le roba su espiritualidad, le roba la emuná, la fe. Esa persona puede perder visión espiritual. Y sobre los Kohanim, sobre los sacerdotes, no estaba permitido esto. ¿Sí? Imagínate si un Cohen cae, ¿quién va a sostener la generación? Imagínate si un Sadik cae al grado de impureza, ¿quién sostiene la generación? Tiene que haber personas sagradas, tiene que haber personas que no tengan contacto con energías impuras. Y estamos hablando a todo nivel. Repito y vuelvo y digo que cuerpo y alma son la misma cosa. O sea, tenemos que tener conciencia de unidad y no de dualidad. Conciencia de unidad, saber de que si yo le doy buen alimento a mi cuerpo, mi alma está en buen estado. Si yo le doy buen alimento a mi alma, mi cuerpo también está en buen estado. Y viceversa, el cuerpo puede jalar al alma a los niveles más impuros y más bajos, como el alma también en su conciencia puede llevar al cuerpo a niveles de santidad, a niveles de pureza también muy elevados. El alma y el cuerpo deben trabajar en unidad. Deben trabajar en unidad. Entonces, sabemos por las leyes, los secretos del cielo, que las tres comidas de Shabbat, las tres seudot, las tres comidas de Shabbat con sus respectivas kavanot, intenciones, son fuente de purificación. Entonces, cuando una persona sabe lo que es Shabbat y llega a la primera seudá, la primera comida, el primer banquete de Shabbat del viernes en la noche, luego el sábado por la mañana y el sábado por la tarde, se concreta las tres seudot, las tres comidas de Shabbat. Y cuando le aplica la intención, cuando le aplica las conexiones a los nombres de Dios y a esa energía sagrada que viene a través del kiddush, a través de la santificación del vino, a través del departimiento del pan en las tres comidas, en las tres seudot, pues el alma se santifica, el alma se purifica. El estudio profundo de la Torá, o sea, los secretos de la Torá, los secretos del cielo, son fuentes de santificación también para el alma. Recuerde que cuando hablamos del alma, usamos el concepto santificación. Cuando hablamos del cuerpo, usamos el concepto purificación. El alma se santifica,
el cuerpo se purifica. Bien. También enseña la Kabbalah que el uso correcto de la fuerza vital durante de la relación conyugal también es fuente de purificación. Si alguien estudia, medita y aún así no cambia su vida, es que tiene que estudiar más profundamente para echar al ángel de la muerte que está residiendo en ese cuerpo, que impide que te lleguen las bendiciones espirituales. También tiene que cambiar de ambiente de gente, y mira lo que dice la Kabbalah, que es necesario que la persona cambie a veces ambiente de gente que no está a su nivel de conciencia, porque la gente que no tiene conciencia se le llama muerta. A esa persona está muerta. ¿Y hay algo más impuro que un muerto? O sea, una persona con conciencia muerta puede ser que termine impurificando a otra persona. Entonces, por eso se recomienda tener enlaces con personas del mismo nivel de conciencia o por lo menos de santidad. Cuando trabajamos las malas virtudes del cuerpo, transformando nuestro deseo egoísta de recibir para nosotros mismos por la buena virtud de recibir pero para compartir, esto representa la máxima elevación. Hay personas, como hemos dicho en varias ocasiones, que solamente les gusta recibir y reciben y no comparten. Eso se llama deseo egoísta. Pero una persona que recibe, ya sea lo que le venga del cielo y todo lo que te ha venido del cielo, tú lo has recibido y no lo has compartido, entonces tú estás bajo un deseo egoísta de recibir para ti mismo y eso va a disminuir tu elevación espiritual. Sacerdote es aquel que trabaja su deseo egoísta de recibir para sí mismo para desarrollar también su don perfecto. El sacerdote debe tener un gran recipiente con el objetivo de recibir para dar, y si todavía hay rastro de ego en su interior, debe ser quemado al fuego. Debe ser presentado como una ofrenda olá. ¿Cuál es la ofrenda olá? La ofrenda que se quema completamente al fuego y se hace cenizas. Así hay que hacer ceniza nuestras malas midot, los malos rasgos o el ego que solamente quiere recibir para sí mismo y no para compartir. Pues bien, esta ha sido la porción de esta semana, Emor y sus secretos. Que el santo bendito sea, te siga bendiciendo en todo ámbito y te siga ayudando con todos estos secretos a vivir una vida sagrada. Pues bien, si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, antes de despedirnos. Maestro, Sí, adelante, adelante. sí, una consultita de que estábamos como analizando un poco, haciéndonos recordar de, del tiempo en que se debiera tener ahí digamos, el muerto, ¿cierto? En el velorio, eh, desde unos par de siglos atrás, cuando se descubrió que había una enfermedad donde el muerto podía estar 3 días y después resucitaba. ¿Será una de esas de las causas por las cuales después se empezó a determinar los 3 días? Esa es una. Y Sí, lo otro, fue coincidencia que nuestro Mesías igual tuviera los 3 días considerados bajo tierra, digamos así, entre paréntesis. ¿Ya? Sería, ¿me puede
explicar eso, porfa, para poder entenderlo mejor? Sí, bueno, con respecto al tema de los 3 días, efectivamente, por un tema de descubrimiento, y de hecho hay personas que han durado incluso hasta más días. Y eso puede suceder a veces por detalles médicos, o por descuidos médicos también, pero también han habido ocasiones donde la persona dura más de 3 días, y obviamente son casos excepcionales. Incluso una vez escuché un testimonio de una persona que estuvo como una semana, tuvo como 7 días, y esa persona se levantó de la tierra, o sea, ni siquiera del ataúd, se levantó de la tierra. Pero esos son casos excepcionales. No sucede como algo habitual, con esas personas, pero según las leyes espirituales, esa persona debería enterrarse el mismo día. Obviamente teniendo registro médico y antecedentes serios de que esa persona falleció, ¿sí? Puede que haya un caso tal vez excepcional, pero incluso puede ser que la misma morgue, la persona a lo mejor sean 2 días que salga de ahí, pero es un tema excepcional. No es un tema eh, como si le pasara a todo el mundo eso. ¿Y cómo saber, por ejemplo, quién es, en este caso es la figura excepcional? Porque en este caso nosotros recordamos, ¿cierto? Siempre hablamos de nuestro anciano Vara, que lo tuvimos al frente de nuestro hogar, esperando hace 3 días, y el tercer día, él siendo más encima un anciano sin esperanza de vida, resucitó igual. Entonces, ¿cómo saber cuál es la persona, en este caso, excepcional? Yo no me acuerdo bien la monarquía en este minuto, pero hubo una monarquía como de 4 generaciones, eh, 3 habían muerto de la misma forma. Eh, Se dieron cuenta en el tercero, entonces el cuarto ya había tomado una decisión de poder eh, salvaguardar su integridad y tenía todo listo para en caso el día de que él falleciera tener todas las condiciones de poder abrir el ataúd en caso de desespero, esté en donde esté. No me acuerdo si exactamente cuál fue la monarquía, no sé si fue un francés o en inglés, pero por ahí leí una historia Claro, y lo otro muy también, semejante. como dice usted, si tal vez tuviéramos esa conciencia, incluso los ataúdes tendrían que ser diferentes. Si la sociedad tuviera esa conciencia, que de repente un muerto le llegara a pasar eso, también tendría que, en los tipos de ataúdes, incluso en el tipo de entierro, debería ser diferente. Por ejemplo, cuando uno va a las tumbas en Israel los muertos no están debajo de la tierra, uno los ve incluso parados como los ataúdes como prácticamente con una especie de vitrina, pero no están metidos debajo de la tierra, están como en una, no me acuerdo los nombres, ¿cómo se le llama? No sé si es féretro la palabra, o... Bueno, acá el cementerio, usted conoce el cementerio acá en Valdivia, o el cementerio municipal, que tiene como unas casitas como por fuera. eh, Disculpe, sí, maestro, adelante, adelante. los Claro, nichos. los nichos. Entonces, en Israel, por ejemplo, no se sabe que los huesos están metidos dentro del tema ahí, pero no están debajo de la tierra enterrados. También dependería de un tipo, como la sociedad no tiene la conciencia y algo que ya se ha dado comúnmente, todo está como planeado para que la persona haya muerto y los 3 días. No así en Israel, pues en Israel no, como no lo entierran, no lo tienen así con 3 días, entonces el tipo de ataúd o nicho que tienen es diferente al que usamos nosotros acá en Occidente. Sí, mire, allá se le llama, bueno, de allá viene el concepto féretro. Ahora, leyendo un poco de historia de ellos, generalmente ellos igual lo sepultan. Si el tema donde viene la masividad de los féretros a la vista, son porque, bueno, por historia,
ese pueblo pasó, por ejemplo, siempre pasó muchas guerras, muchos ataques, muchas muertes masivas. Entonces había mucha gente que no reconocía al familiar, no lo reconocían. Entonces a estos féretros le aplicaban una pintura blanca arriba. ¿No? No sé si se recuerda cuando Jesús trató, por ejemplo, en, en un intercambio de palabras, le dijo también a los fariseos que ellos eran como los sepulcros blanqueados. Entonces, porque ahí le dijo, ahí le estaba diciendo que ellos no tenían identidad. Entonces, a toda la gente que no tenía identidad dentro de los féretros, a eso le aplicaban una pintura blanca para que toda la gente, cuando fuera a buscar sus familiares muertos, no buscaran los ataúdes negros, sino que se dedicara simplemente a los féretros que tenían pintura blanca por fuera. Entonces, por eso lo dejaban como a la intemperie también. Pero podemos ver el mismo caso de Yeshua, por ejemplo, el mismo Jesús de Arimatea se preocupó de que él tuviera un sepulcro honroso. Claro, y esos cuerpos, ese sepulcro eran como túneles donde ponían el cuerpo, de hecho encima no era la tierra, tierra, aunque podía haber estado debajo de la tierra, pero el cuerpo era como tirado en un, llámele mesón o a donde se recostaba en el cuerpo, protegido con unas sábanas como aparece ahí en el Nuevo Testamento, donde lo pusieron envuelto en sábanas. Ahora hay muertes igual que son, no hay que pensar mucho, por ejemplo, si hay que velarlo 3 días o un día o algo así, porque eh, muerte inesperada, asesinato, atropello, por ejemplo, que ya no. La otra Claro, situación es un poco más diferente porque tiene que haber una situación directamente con un tema de corazón más que nada, donde ya un cuerpo triturado, mutilado, ya ahí ya, aunque lo velen 10 días no va a resucitar porque ya está. Pero claro. son situaciones como específicas, como dice usted. Yo, por ejemplo, aquí tengo una imagen de lo que yo le trataba de decir cómo quedan allá. Por ejemplo, los huesos de este judío van aquí adentro. Y este asunto creo que así como de ¿cómo se llama? El muro, el material de muro. ¿Mm? No, ese muro. El cemento, como un material así como de cemento, y los huesos van acá adentro. Bien. Micho dice a Lady. Pues bien, pero ese es el proceso de lo que ocurre con las almas en el momento de morir y como también el espíritu de impureza que anda por la noche reside después en nuestros cuerpos muertos para impurificarlo más. Es por eso que a veces las personas cuando están a veces dentro del ataúd se empiezan a reventar por dentro a veces rápido o empiezan a tener una deformación. Suele pasar también que este espíritu de impureza lo está haciendo por dentro. Bien. Muy bien. ¿Hay alguien más? Muy buena su pregunta. ¿Hay alguien más? Maestro, entonces, por ejemplo, la pregunta que hice en el chat, ¿el alma sufre igual cuando los asesinan entonces? Ah, no, había leído la pregunta. Leí solamente la del aire. A ver, ¿y cuando asesinan a alguien y el cuerpo no lo entierran hasta que hace la investigación? Claro, sí, el alma sufre igual.
Ahora puede ser también por temas a veces de por qué asesinaron a la persona. Esa persona que fue asesinada, lo más probable es que esté pagando un ticún ahí. Incluso su ticún lo está viviendo dentro de esos días de investigación que le están haciendo. Oh, o sea, todo va junto entonces. Sí, porque al final todo el Ok, proceso del alma, sí, de la reparación ok. del alma. Muy bien, maestro, gracias. Bien. Maestro, Maestro, adelante. Ya, Carlita y Miguel. ok. Maestro, cuando fueron a arreglar los papeles para enterrar a mi hermano, mi otro hermano Jacobo se dio cuenta, porque enfrente hay también un panteón de judíos, enfrente donde está mi hermano. Dice que él se dio cuenta que estaban enterrando, también había un funeral de ellos, pero que se dieron cuenta que lo enterraron como parado. ¿Por qué pasa eso? Que sí leí que algunos de los tzadik también quiso que lo enterraran de pie porque dijo que de pie quería esperar al Mashiach, pero hay muchos judíos que lo siguen haciendo, así me comentó mi hermano. Ya, pues la verdad puede ser incluso hasta por la creencia del hueso luz. El hueso luz que nosotros tenemos, que es considerado como dentro de la costumbre de la resurrección de entre los muertos, dice que el alma cuando regrese se va a tomar de ese hueso luz que tenemos y desde ahí dice que va a regenerar todo lo demás del cuerpo físico en la resurrección de los muertos. Yo creo que por ahí va el tema de que algunos lo entierran también de esa forma. Gracias. Un tema de costumbre más que nada. Porque la Torá no hay una evidencia ni tampoco un precepto, una halajá que diga que a todos los hay que enterrarlo de esa manera. Miguel, con mucho gusto, Carlita. Sí, con respecto a la costumbre occidental que tenemos nosotros, no sé si en todos los países igual, pero acá siempre en Chile por lo menos se acostumbra a mantener el cuerpo 2 noches. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, si yo quisiera en algún familiar o para conmigo mismo, si en el día que tenga que partir, eh, pido que se haga como yo creo? ¿Qué pasa con los familiares que aún no tienen esta conciencia, que están, aparte que es un momento sensible y la idea no es armar pleitos? ¿Es la mejor solución? ¿Bastará con los salmos, con lo que se debe recitar? O porque yo digo, para no entrar en el problema, porque si yo digo ya, por un ejemplo, se muere alguien de mi familia, yo digo, yo quiero que lo entierren al tiro, no va a faltar el que va a decir, no, es que la costumbre son 2 noches, va, y la pelea. Bueno, yo Sí, lo único que te puedo decir es que tú ya no vas a estar en este mundo y la familia va a decidir igual por ti. sí, sí, ese fue el ejemplo que puse por mí, pero por ejemplo, si yo quisiera hacerlo con mi madre, que sí está siguiendo de a poco estos secretos, y ya van a salir mis hermanos que no están metidos en esto, otros familiares, y para no armar conflicto. Bueno, en ese caso, tú determinarás si quieres que tu alma siga flotando en esta realidad o si quieres ir. Ahí yo no te puedo decirte si lo quieres hacer o de una manera u otra. Ponte tú, si yo estoy percibiendo que me voy a morir, yo voy a pedir que me entierren el mismo día. Independientemente si la gente está lejos o no, porque es por el bien también de mi alma. No, yo estaba hablando por alguien más que yo quisiera hacerlo, pero van a intervenir otros, a eso me refiero. Ah, pero no por Miguel, ti, por otra persona. No por mí, no por mí, ella yo voy a estar muerto, claro, va a depender de No, ellos. yo pensaba que Miguelito, yo te entendí mal la pregunta, entonces yo pensaba que estabas hablando de ti para que no haya problema por ti, en el caso que tú te vayas antes que tu mamá, algo así. Sí, sí, no, si fuera yo antes, como dices tú, también podría dejar algo por escrito y notarial incluso, y eso tendrían que respetarlo, pero yo digo por otro. a mí me pasó aquí lo mismo, Miguel.
Claro. Apenas que falleció mi hermano, yo igual quise intervenir que Mira, lo sepultáramos mira, el Miguel, siguiente día. cuando hay personas que no están bajo tu autoridad, es mejor dejarle a las otras personas que decidan cómo crear. Uno no puede obviamente causar ese tipo de... Claro, mi pregunta iba dirigida para que el alma pueda reposar en paz o se pueda ir a otro cuerpo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la lectura de los salmos, cierto? ¿U otra? No, ya, pero eso va a ser después ya que el alma lo entierre. Si lo enterraron Claro. 3 días, después de tres Ah, días tú puedes recitar la Ketoret. Pero en estos 2 días, tú, es un con más riesgo. salmo que tú recites, tú no vas a sacar el alma de aquí. Es un riesgo entonces. Sí. Al tercer día, después ya que lo entierran, tercer o cuarto día, tú puedes recitar la Ketoret. Pero ya se recomienda hacerlo después de 7 días. Si en el caso fuera un familiar muy cercano. Acuérdate que también hay alajot para el tema de los difuntos. Y contra Claro. más cercano, si se murió tu papá o tu mamá, tienes que pasar 7 días sí o sí de duelo. 7 días sí o sí de duelo. Entonces, después de esos 7 días ya se hace, tú puedes recitar la Ketoret. En el caso que no hay un minyan, porque los judíos, por ejemplo, cuando se forman un minyan, un grupo de 10 judíos, eh, hacen unos rezos para elevar el alma. En el momento. Sí, sí. Mm. Lo hacen después de que enterraron al muerto. No me acuerdo Ah, cómo no, se pero llamaba no antes. esa. Hay No un antes. nombre. Sí. No, no antes. Tiene que enterrarlo Sí, primero. pues, La ley claro, es sí o como sí decía, el cuerpo enterrado. Desde ahí se claro, procede lo demás. como lo que decía Carlita, que es muy Es el Kaddish. complicado hacerle ver a los demás esto que nosotros estamos aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. Si no Es tienen el la nombre. conciencia, pues se van a oponer. Se le aplica el Kaddish, como escribió ahí Carlita. Ese era el nombre, se me había ido. Se le hace el Kaddish, es un rezo que se hace con un minyan, 10 judíos, para la elevación del alma. Y esos rezos, de hecho, están en las oraciones de la mañana, cuando se juntan a hacerlo. Y si no tiene los 10 judíos, pues recita la Ketoret, que también dentro de los beneficios de la Ketoret es ayudar también a estas almas. Mm, Hijo, ¿Sí? gracias. Mira, tenemos un caso igual, súper especial, eh, con Jacob, porque sabemos que Jacob murió en Egipto, Con pero José. ¿ah? Ah, no, Jacob también, sí, Jacob. Jacob, sí, Jacob. Entonces, pero Jacob le hizo prometer a José que cuando él iba a ir a hacer un sepulcro, iba a cavar un sepulcro en Canaán, en su tierra, Ajá, y le hizo prometer a José que él quería ser enterrado allí. Y mientras tanto eso ocurría, se tuvo que someter a los 40 días de embalse que estaban estipulados en Egipto, porque los embalsamaban 40 días, y sí. era el tiempo que duraba el luto. Y de ahí que José habló con Faraón y le pidió permiso para, habiendo cumplido ya el tiempo del embalsamiento, de pescar el cuerpo de Jacob e ir, lo enterrar allá a Canaán, a donde él había ya cavado el pozo para su sepultura. Eh, ¿Qué pasó en todo ese proceso? ¿Hay alguna eh, enseñancita que salga de eso? Porque ahí ya estamos hablando ahí ya pasamos todos los tiempos vivos por haber. Sí, Porque el embalsamiento no es un entierro que se cabe bajo tierra, sino que es una retención, ¿cierto?, del cuerpo, eh, para que pueda durar un tiempo sin podredumbre, digamos así. claro, lo primero es que, bueno, los egipcios tenían su forma de enterrar y tenían una forma para que los cuerpos duraran mucho tiempo. Al medio parecido cuando algunas culturas congelan los cuerpos y duran mucho tiempo permanente, los egipcios tenían una manera de que los cuerpos duraran mucho. Ahora, en el caso de Jacob,
no había ningún tipo de impureza porque Jacob murió por el beso de Dios, como leímos en el Zohar. Y los justos no impurifican a nadie. De que ese cuerpo haya durado tal vez ahora no sé si fue el cuerpo completo o fueron los puros huesos, porque ahí no especifica, pero en el caso que haya sido los puros huesos, no impurifica a nadie porque Jacob era un justo. Y el Zohar dice que los justos no impurifican a nadie, porque el nefesh, que es la parte más baja del alma, queda dentro de los huesos de esa persona y hacen que el espíritu de impureza no resida, no resida en los huesos de ese justo, sino es el nefesh del justo mismo por medio de la Shejinah habitando dentro de esos huesos, de ese cadáver. Entonces, en ese caso excepcional, los sadiquín no impurifican, al contrario. Es por eso que cuando los judíos van a las tumbas de Abraham, Isaac, Jacob, o van a las tumbas de otros sadiquín, ellos tocan. Y no tienen problema, ¿por qué? Porque el nefesh, la parte más inferior de esa alma, quedó flotando y sigue aquí entre los vivientes, dentro de los huesos de ese sadik. Por ende, ahí no corren las leyes de la impureza como un ser humano que no trascendió, por ejemplo, los niveles de santidad o de Shejinah que estos hombres excepcionales, pues. Sí, porque después esa historia, incluso hasta la historia literal de hoy en día, igual le dan igual harto énfasis también al traslado que hizo Moisés de los huesos de José de Correcto, Egipto también. a su tierra. Fue un Sí, caso medio parecido igual. sí, de hecho, igual los Entonces, sabios tocan estos casos de José y de Jacob y de los patriarcas para hablar también y dar ejemplo de que las almas de los sadiquín no impurifican a nadie. ya entonces ahí está el secreto, ahí está el secreto. Eso. Eh, o sea, yo puedo decir que si hoy, hoy día yo muriera, la gente podría tocar mis huesos. Claro. Claro, exactamente. Si los sadiquín quedamos, bueno, nos vamos de este mundo y flotamos, dejamos el nefe flotando, pues no hay ningún problema. Pero estas son para Buen las punto ese, personas buen punto. pero esto es para las personas que no han guardado Torah, que no siguen las leyes del cielo, la ley de la pureza, la impureza. Ya. Para una persona natural, que no conoce al Creador, que no conoce de Torah. A ver, escuchemos murar a Miguelito, parece, no le escuché muy claro lo que dijo. Buen punto, dijo. No, dije que era un buen punto de que usted es un sadic, pues, mi hermano. Ah, sí, bueno, es que no lo había escuchado bien. Gracias, Miguel, me honras. Hola, Con Maestro, gusto, con gusto. maestro, y por ejemplo, o sea, ¿entierran al cuerpo y el alma reencarna en la misma familia o ya se va a otro lado? Puede ser que se vaya a un cuerpo de un recién nacido o se fusiona el alma de otra persona para ayudarle a una corrección en común. Ok, pero no puede ser el de la misma familia. Sí, puede ser de la misma familia. Ok, Y es probable que bueno. sea de la misma familia. Sí, es que una vez una de mis hermanas me hizo esa pregunta y no supe qué contestarle. Sí, a veces puede ser de que el familiar vezca, no sé, pues murió el abuelo y justo el nieto está teniendo, justo, no sé, pues la esposa de un nieto está embarazada y va a dar a luz un hijo. Dios va a determinar de que el alma del abuelo se le pase, en el caso que falleció el primero, se le pase luego al recién nacido. Es un ejemplo. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, O puede maestro. ser a alguien que está en coma también. Sí, van a ser múltiples porque ese ya, si alguien está en coma es porque está viviendo un tikkun. Si a lo mejor a esa alma le falta vivir, no sé, el que nos dice no me sale a cuenta de que esta alma, no sé, pues viva 3 años, no, lo vamos a hacer que viva un año más por esa persona que va a estar unos par de meses en el hospital, porque la estoy procesando, la estoy rectificando y luego sube juntamente con esa alma en el momento de su elevación. Hola, Jacob, soy yo, Luna. Tengo una pregunta. Hola Luna, adelante Luna. Ajá, por ejemplo,
cuando Joseph falleció y pues lo embalsamaron y todo, o sea, de hecho hasta la Torah lo dice, ¿no? Y que murió en Egipto y fue enterrado en Egipto, pero de ahí pues ya llega Moshe, y pues ya es toda la historia de Israel y salen de Egipto y a él se lo llevan a la tierra de Israel, pero a un sadik, o sea, sí lo pueden mover de un lugar a otro, Claro que o sea, sí, 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 a un sadik no pasa nada. De hecho, el Midrash dice que a José lo sacaron desde lo profundo del río Nilo. Desde ahí saltó a flote, saltaron los huesos de José. ok, gracias, Jacob. El faraón había escuchado de la promesa. Los egipcios escucharon de la promesa de sacar a los huesos, de sacar a José de Egipto. Y cuando llegó la hora de la redención, eh, el Nilo soltó los huesos de José. El propio Nilo los sacó a flote arriba. Y de ahí ahí se lo llevaron, en la salida de Egipto. Maestro, ¿Sí? mire, sabe que estaba atesorando la importancia de las dos cosas cuando un alma se vuelve, muere impuramente y cuando mueren los justos. Me hacía recordar de la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda el convenio que tenía la iglesia de poder vender todas las heredades que poseían para poder ayudar a los pobres? Sí, 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 Y ellos, correcto. y, y ellos comentaron que habían vendido una heredad, pero en realidad llevaron una porción nomás y estaban tratando de mentir ahí. Y ahí dice, bueno, y ahí podemos ver que en esos dos seres no había pureza, Claro, no había, ¿cierto? No había eh, la luz que le permite a ellos, por ejemplo, ser personas sinceras y todo eso, y llegaron queriendo engañar. Y dice que esas personas murieron instantáneamente y la orden fue sacarlo y enterrarlo al tiro. correcto. Así es. ¿Cierto? Por eso me hacía también un poco lógica que lo impuro sí eran considerados de enterrarlo al tiro para no contaminarse. Claro. Exactamente, Claro. exactamente. Y de hecho, cuando Miguel dio la parashá a la mañana, igual se me vino ese texto a la mente. Ahora usted lo refrescó. Se me había olvidado. Bien, excelente Bueno, conexión. Y también fue relatado como lo dijo, así que todo concuerda. Baruch Hashem. Bien, hasta aquí hemos Jacob, llegado. una pregunta última. Ya, Carlita, la última. Sí, perdón. Cuando una persona está en coma, es porque está rectificando algo. Sí, correcto. Y si regresa y ya vive muchos años, ¿qué pasó ahí? ¿Que pasó la prueba? ¿O cómo es ahí? Pasó la prueba. Pero ¿sabes qué? Yo he llegado a la conclusión que las personas que mueren por enfermedades así ya no vuelven. Como que la enfermedad en sí rectifica el alma. Y tú puedes decir, pero ¿cómo esta persona puede sufrir tanto? Lleva 3 años sufriendo, pero que esa alma se está reparando, se está purificando por dentro. Pero bueno, es una suposición mía, no quiere decir de que eso sea tan así, pero yo me he dado cuenta por los cambios que tiene una persona que se enferma. El ego se disminuye muy bajo, o sea, queda casi nulo. Esa persona se vuelve muy amorosa, muy tierna, cambia, muda de alma. De hecho, la Kabbalah dice que se le ingresa un alma nueva a esa persona y aunque el cuerpo ya está enfermo, pero el alma le pasa algo por dentro, se limpia. El creador va a determinar si hace que esa alma vuelve o no vuelva de regreso, ¿sí? Porque hay varias opciones de lo que puede ocurrir con esa alma. Jacob, pero incluso con almas que no tienen conciencia de esto espiritual. No es que todas las almas tienen conciencia. Lo que no tiene conciencia es el cuerpo, pero el Claro, se alma, olvidan. todas se olvidan, todos caen en un estado de amnesia. Y de ahí en adelante puede ser que sí recupere esa conciencia. Si ahora, si esa persona, porque tal vez esa persona a lo mejor no va a morir,
Porque hay personas tal vez que el alma está siendo corregida estando en el hospital y tal vez esa persona luego sale del hospital y vive una vida normal y tal vez mejor que como la que tenía. Entonces no necesariamente esa persona va a morir. Pero si esa alma, sí o sí, por ley espiritual, si sufrió, el Creador le devuelve la vida, la regresa con un alma limpia. La persona cambia su carácter, cambia su forma de ser. Tú dices, esta persona tuvo un antes y un después que se enfermó. Y es por lo mismo, porque mudó esa alma. O se le añadió el alma de un sadik a esa alma que lo hizo cambiar por dentro. Y eso es sepa o no sepa, Excelente. porque las leyes del tikkun funcionan con conciencia o sin conciencia. O sea, funciona con conciencia o piloto automático. Por piloto automático funcionan, las alarmas reparan, si reparan, pero con dolor. Y cuando es con conciencia, el dolor desaparece o es mínimo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Muy bien. Gracias, maestro. Muy bien, ahora sí que nos vamos. Sigan disfrutando de su día, que Hashem les guarde, les bendiga. Muy enriquecedora sus aportes, sus preguntas. Excelente También, clase, maestro. Gracias, gracias, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén. Bendito sea el Creador infinito. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Muchas Shalom, gracias. shalom. Maravillosa Gracias, clase. maestra. Shabbat shalom. Shalom.